Hemos estado viniendo hablando de los propósitos de Dios en la vida de Moisés. Moisés nace con un propósito. El Señor a lo largo de su vida le va mostrando el propósito, le hace un llamado al propósito y ahora nos corresponde ver las objeciones que pone Moisés a ese llamado, a ese propósito que Dios tiene. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Señor, una vez más queremos suplicarte que seas con nosotros al abrir tu palabra. Gracias te damos porque en esta tarde podemos estar aquí en tu casa. Ya, Señor, después de haber cesado de nuestras actividades, de nuestras labores cotidianas, y queremos, Señor, recibir tu palabra en la virtud de tu Espíritu, en ese amor tuyo, Señor, con el cual tú traes palabra para nuestra alma, para fortalecernos, para instruirnos, para enseñarnos y para mostrarnos, Señor, tu voluntad. Guíanos en el estudio de tu palabra y, Señor, te rogamos que nada perturbe nuestra mente y este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén. En este capítulo 4 del libro de Éxodo, se concluye la conversación de Dios con Moisés. Recordamos nosotros que el Señor, a través de una manifestación visible de Él, teológicamente le llamamos teofanía. Una teofanía es una manifestación visible de Dios, como la nube, como esta zarza que ardía sin consumirse, como la Shekinah que estaba en el arca, esa lucecita que brillaba, esa llama que salía en las manos de los querubines. Manifestaciones visibles de Dios es lo que se llaman teológicamente teofanías. Dios había estado hablando con Moisés a través de esta manifestación. Dios le da indicaciones, Dios le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que tú te encuentras es un lugar santo. En este capítulo 4 vemos la conclusión de la plática que tiene Dios con Moisés, en donde le da a conocer la encomienda que él tiene que realizar. Le dice Dios: tienes que ir con el faraón y tienes que decirle que deje salir a mi pueblo para que me celebren una fiesta, camino de 3 días en el desierto. Esta es la encomienda que Dios le está dando a Moisés. Este es el propósito por el cual Dios, como ya lo hemos mencionado en estudios anteriores, lo había estado capacitando los primeros 40 años en el palacio de Egipto y después 40 años en el desierto apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Había recibido toda esta capacitación y llega el momento en el que Dios dice: ahora es cuando tienes que ir a Egipto a hablar con el faraón. Y Moisés ahora va a poner objeciones, va a comenzar a argumentar algunas cosas por las que él no quiere ir. Yo pensaba que si Moisés hubiese sido mexicano, pretextos le hubiesen sobrado, ¿verdad? Hubiese pretextado cualquier cosa: el clima, el gobierno, la familia. Bueno, para pretextos creo que no hay quien nos gane, ¿verdad? Pero Moisés va a objetar 3 cosas, que son las que vamos a ver en esta ocasión. Sin embargo, el Señor Jehová le envía en nombre suyo, ya nosotros lo vimos también, le envía en nombre suyo y le asegura 3 cosas Dios. Vamos a recordarlas. Primero, en el capítulo 3, versículo 12, Éxodo 3:12, regresándonos un poquito, porque vean lo que Dios le asegura a Moisés cuando lo envía, cuando le da la encomienda. El Señor le asegura 3 cosas. 3:12 de Éxodo dice: ve, porque yo seré contigo. Creo que con esta era más que suficiente, ¿no creen? Dios le dice a Moisés: ve con el faraón, no te preocupes, yo seré contigo. ¿Ustedes no se sentirían confiados solamente con esto? De decir que Dios está con nosotros. ¿Qué más podríamos nosotros pedir? De hecho, Dios está con nosotros, ¿verdad? Dice la epístola del apóstol Pablo a los romanos
que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es suficiente. Como creyentes nosotros debemos de sentirnos privilegiados, protegidos, asegurados, porque Dios está con nosotros. Y esto es lo que le garantiza a Dios. Primero, su presencia. 3:18, Dios le asegura a Moisés que va a ser escuchado. Segunda cosa, no solamente su presencia, sino Dios le asegura, dice, mira, Moisés, te van a escuchar. Tú no te preocupes, tú ve a Egipto, haz lo que tengas que hacer, di lo que vas a decir. Te van a escuchar, te van a prestar atención. Dice 3:18, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le dirás, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Segunda cosa que le asegura a Dios, te van a escuchar. Y la tercera está en 3:21. Dios le garantiza el éxito de la encomienda. Estas tres cosas. 3:21 dice, y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando os partiereis no salgáis vacíos. Dios está dando por hecho que van a salir. Tres cosas: yo voy contigo. Segundo, te van a escuchar. Y tercero, van a salir y no van a salir vacíos. Esto es lo que le dice Dios. Pero ante estas tres cosas que le asegura Dios, Moisés va a objetar tres cosas. Y vamos a nuestro pasaje, Éxodo capítulo 4, porque tenemos la primera objeción. Moisés estaba omitiendo algo muy importante, dos cosas muy importantes. La primera es, ¿quién es Dios? ¿Quién lo estaba mandando? Cuando Moisés dice, no me van a creer, dice, mira, cuando me van a preguntar, bueno, ¿quién te mandó? Yo soy el que soy. Moisés estaba omitiendo ese dato. Yo soy el que soy, el Dios infinito, el Dios soberano, el Dios autosuficiente, el Dios eterno, el Dios inmutable, el todo suficiente. Yo soy el que soy, el de siempre. Jehová es su nombre. Esto lo estaba omitiendo Moisés. No vas a ir en nombre tuyo, vas a ir en nombre mío. Cuando te pregunten, yo soy el que soy, me ha enviado. Eso estaba omitiendo Moisés antes de objetar. Segunda objeción: el poder de la liberación de Israel de la casa de servidumbre no radica en su dirigente humano, sino en el dirigente divino. Es decir, no depende de Moisés. Aunque muchas veces nosotros que salieron, porque están las dos cosas. Hay pasajes que dicen que Moisés lo sacó, pero la mayoría de los pasajes dicen que Dios lo sacó de tierra de Egipto. Nosotros entendemos esto de la siguiente manera: fue Dios a través de Moisés, pero no dependía de Moisés. Y esto lo estaba omitiendo este varón. Viene entonces la primera objeción. ¿Y cuál es su primera objeción? Capítulo 4, versículo 1, dice él: entonces Moisés respondió y dijo, he aquí, ellos no me creerán. A ver, Moisés, ¿qué parte no queda clara? 3:18 dice, oirán tu voz. Dios le dice, sí te van a escuchar. Pero la primera objeción de Moisés contradice lo que Dios le había dicho. Porque él dice, Señor, ellos no me van a creer. Dice, ni oirán mi voz. Está contradiciendo a Dios. Dios dice, mira, te van a creer, te van a escuchar. Y Moisés dice, no me van a oír. ¿Por qué piensa esto Moisés? Hay dos razones o dos presuntas explicaciones de por qué Moisés dice, no me van a oír. La primera es porque los hebreos, después de tantos años de esclavitud, no todos sabían quién era Jehová. Ya lo mencioné en otra ocasión, ellos no habían tenido la libertad en Egipto de poder tener una comunión con Dios.
No sabían. De hecho, hay un expositor, un predicador que dice que ellos eran como animalitos. De tanta esclavitud que vivieron, eran como animales, no sabían de Dios, no tenían comunión con Dios. Por eso es que Dios, inclusive cuando vemos nosotros en el Pentateuco, les dio hasta leyes de higiene. O sea, ni eso sabían. En la esclavitud en la que vivían, de verdad era extrema. No tenían libertad de nada. Entonces Moisés está viendo o recordando cómo era la vida en Egipto en la esclavitud y dice: Señor, bueno, tú dices que me van a creer, pero yo sé cómo están ellos, cómo viven ellos. No me van a creer, ni siquiera saben quién eres tú. Esa es una de las cosas que probablemente por las que Moisés está diciendo: no me van a creer. Es su primera objeción: no me van a oír, no me van a creer. Eso es lo que está diciendo. La otra es que muy probablemente él está basándose en la experiencia de aquello que lo hizo huir de Egipto cuando mató a un egipcio. Cuando ve que uno de sus hermanos estaba injuriando a otro, él se mete a la defensa del que era injuriado, y el injuriador le dice, esto dice Éxodo 2:14: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Son las dos posibles cosas que Moisés tiene en mente para objetar y decir: no me creerán, no me van a oír. A pesar de que Dios ya le había dicho: sí te van a creer. Y yo creo que aquí es cuando entramos nosotros en conflicto como hombres, ¿no? Porque cuando Dios nos dice algo, nuestra mente nos dice otra cosa. Ahí es donde nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, la leemos y decimos: bueno, eso dice la Escritura, pero mi mente, inmediatamente, la mente humana, eso es lo que quiero decirles, la mente de Moisés, como una mente humana, comenzó a tener ese conflicto con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos conflicto muchas veces con la Escritura. De verdad la cuestionamos. Con nuestra mente humana no debería de ser. Sin embargo, pues aquí tenemos una evidencia de lo que nosotros hasta el día de hoy hacemos. La Biblia dice esto y nosotros lo objetamos, ¿sí? El Señor dice esto en su palabra con claridad, yo lo contradigo, yo lo objeto, yo lo cuestiono, porque así somos. Así somos. Sin embargo, la palabra de Dios es infalible y es veraz, ¿sí? Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Moisés tiene argumentos para pensar lo que está pensando. ¿Y por qué está objetando diciendo: no me van a creer y no me van a escuchar? Pero aquí es donde nosotros tenemos que ver que la verdad de Dios y la palabra de Dios está por encima de cualquier objeción, de cualquier cuestionamiento, de cualquier persona, de cualquier ideología que quiera contradecir lo que Dios ha dicho. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Así dice la palabra de nuestro Dios. El Señor, sin embargo, tenía todo previsto para lo que Moisés está objetando. Y con mucha paciencia, Dios comienza a hablar con Moisés y le dice lo siguiente. Dice el versículo número 2: Jehová le dijo a Moisés: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés responde: es una vara. Y le dice Dios: bien, mira, échala en la tierra. Y Moisés se muestra obediente a las indicaciones de Dios, la echa sobre la tierra y se torna en una culebra, dice nuestra revisión. Y Moisés huía de ella. Dios ahora le va a otorgar honor y autoridad a Moisés a través de 3 señales que él va a realizar. La primera es esta vara que se convierte en una serpiente o en una culebra. Y las serpientes en la cultura egipcia eran el símbolo de la autoridad, representaban la autoridad. Es por eso que nosotros vemos a los faraones, ustedes recordarán estas figuras de los faraones que en su atuendo, en la parte de enfrente, tienen una serpiente.
Ok, esa serpiente para ellos representa la autoridad. Y el hecho de que Moisés ahora con esa vara, que era su cayado, porque recuerden que él está apacentando las ovejas, ¿sí? Ahí en el monte Horeb se ve una zarza y él pues estaba pastoreando y traía su cayado. Esa vara es la que le dice Dios, tírala a la tierra. Se convierte en una culebra, en una serpiente. Y vean lo que dice la Escritura, que Moisés huía. Entonces le dice Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. A ver, para tomar una serpiente nadie lo hace por la cola, lo hacen por la cabeza, ¿sí? Y aquí está el significado de esto, de lo siguiente: si esa serpiente, para los egipcios, la serpiente era el símbolo de autoridad, dice Dios, yo no siquiera tengo que entrar a la cabeza, yo por la cola puedo tomar la autoridad. Y eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Esta es la primer señal que significa que el faraón y su autoridad están bajo el poder de Dios. No la tomes por la cabeza, tómala por la cola. Y dice la Biblia que se volvió a convertir en una vara, ¿sí? Ellos deberían de entender, que no lo entendieron, deberían de entender que la autoridad o toda autoridad está sujeta a voluntad de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús resucitado le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es toda la autoridad, todo el señorío, todo el dominio me es entregado. Y Dios, hermanos, tiene en sus manos el gobierno del mundo y toda autoridad. Esta es la primera señal. La segunda la vemos nosotros. Le dice en versículo 5, por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová. Dice, con esto es suficiente. Pero bueno, si no fuera suficiente, versículo 6 dícele Jehová, mete tu mano en tu seno. Y él la metió en su seno, y como la sacó, he aquí la mano estaba leprosa. Su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dice Jehová, vuelve a meter tu mano. Y vuelve a meter su mano, la vuelve a sacar, versículo 7, y he aquí que se había vuelto como la otra carne. En esta segunda señal, nosotros vemos que ellos deberían de entender que Dios tiene el poder y el control sobre toda enfermedad. La lepra para aquellos tiempos era una enfermedad incurable, y ellos creían que solamente el poder divino podría sanar la lepra. De hecho, los leprosos en los tiempos del Antiguo Testamento tenían que ser apartados, tenían que ser sacados de los territorios, de las comunidades de los judíos, y allá esperar a ver si Dios hacía algo, porque solamente Dios podía sanar la lepra. Entonces esta segunda señal de meter la mano al seno de Moisés y sacar la leprosa, volverla a meter, deberían de entender que Dios tiene el dominio y el control sobre toda carne, sobre toda enfermedad. Esto representa la segunda señal. Y le dice el Señor, versículo 8, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la segunda señal. Pero bueno, Dios es tan generoso que dice, y si aún no te creyeren a estas dos señales, ni oyeren a tu voz, estoy en el versículo 9, tomarás de las aguas del río y derramarás en tierra, y volveránse aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra. Tercera señal, las aguas del Jordán se volverían en sangre. Ya lo mencioné también en estudios anteriores, que para los egipcios el Jordán era uno de sus dioses, ¿sí? Y representaba no solamente uno de sus dioses, sino toda la prosperidad de Egipto. La abundancia de agua les aseguraba sustento para ellos y para sus ganados. La productividad
de Egipto radicaba, o su prosperidad radicaba o estaba precisamente en el Nilo. Esta tercera señal de sacar agua del Nilo, arrojarla y que se convirtiera en sangre, significaba que Dios tenía el poder y el control sobre la prosperidad de Egipto. Dios tiene el poder de hacer eso sobre toda prosperidad, sobre todo gobierno. Estamos hablando de la soberanía de Dios. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés con esto? Moisés, yo seré contigo. Las tres cosas que vimos. Yo voy a ser contigo, ¿sí? Te van a escuchar y vas a tener éxito. Estas tres señales eran suficientes para convencer a Moisés y que él dejara de objetar o de pretextar el no querer acudir a la misión que Dios tenía para él, ¿sí? Ese era el propósito de Moisés. Pero él comienza entonces a objetar y Dios le dice, mira, aquí está. No fue suficiente para Moisés porque viene su segunda objeción. Nosotros sabemos que no tiene la razón Moisés, ¿verdad? Pero vean cuán condescendiente es Dios, que le dice, mira, con esto te van a creer. Si tú dices que no te van a creer, Dios le da la solución. Dice, ok, bueno, está bien lo que tú me argumentas. Aquí está, mira, con esto es suficiente. Pero Moisés no queda conforme. Y ahora Moisés continúa resistiéndose a realizar el servicio que Dios tiene para él, lo que Dios le ha encomendado. Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver a Moisés demasiado cobarde y hasta cierto punto incrédulo. Yo no podría bien inclinarme si era cobardía o si era incredulidad. ¿Qué era para ustedes? ¿O eran las dos? ¿Por qué no quería ir Moisés? ¿Era miedo? Y por eso se mostró cobarde. No quiero regresar allá, porque seguramente pues los egipcios, sabiendo lo que hice, pero no le dijo Dios, yo voy a hacer contigo. Ese conflicto que nosotros tenemos ante la palabra de Dios, hasta el día de hoy, hermanos, lo seguimos teniendo. De verdad, Dios nos dice algo en su palabra y nosotros no solamente lo cuestionamos, sino a veces también nos mostramos incrédulos. Porque puede ser incredulidad. A veces no es que yo lo cuestione, sino que se me hace tan difícil creer lo que dice Dios. Es que suena tan ilógico, pues sí, porque hay muchas cosas que no tienen una explicación científica, porque no tienen una explicación lógica. Y si bien no somos muy dados a ser dogmáticos en que todo lo creemos así, lo aceptamos, creo que debería, de una forma inocente, en la vida de los creyentes, aceptar así la palabra de nuestro Dios. Pero bueno, en nuestras objeciones, Dios es condescendiente y nos va tratando, porque yo veo aquí un trato muy especial de Dios. Tú objetas, Dios contesta con toda paciencia. Así es Dios, Dios nos tiene paciencia. Yo veo aquí un Dios muy paciente, pero hay un límite en la paciencia. La segunda objeción de Moisés está en el versículo número 10. Entonces dice Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer. Está diciéndole, mira, yo no tengo elocuencia. Eso es lo primero que le dice. Ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de hablar. Señor, mira, yo no puedo hilar bien mi lengua con mis pensamientos. Hay gente así, no pueden expresar lo que están pensando, no pueden verbalizar lo que su mente está procesando. Sí hay personas así. Y eso es lo que le está diciendo Moisés. Mira, yo no tengo elocuencia, primero. Segundo, yo no puedo hacer una conexión entre mis ideas y mis palabras. No puedo verbalizar, no puedo expresar todo lo que yo pienso. Por si fuera poco, le dice a Dios, dice, yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muchos dicen que Moisés era tartamudo.
tartamudeaba al hablar. Pero hace 8 días vimos lo que dice la epístola a los Hebreos y lo que dice Hechos en el capítulo 7, donde se habla de Moisés y dice que este hombre Moisés era poderoso en sus, ¿se acuerdan? En sus hechos y en sus dichos. Y no es que haya contradicción cuando dice que aquí, o cuando se entiende de este pasaje que era tartamudo, sino más bien que Dios le arregló su problema. Dios le arregló su problema. Un hombre, Dios hizo de él un hombre poderoso en sus dichos y en sus hechos, en sus palabras. Aún así, vemos nosotros cómo Dios ahora le presenta la solución a su problema. Y está bien, por una parte, que Moisés ahora vea su realidad, porque quiero que lo entendamos así. Moisés está viendo su realidad. No soy elocuente, no tengo congruencia entre mis pensamientos y mis palabras, y además soy tartamudo. Él está reconociendo sus debilidades. Y está bien, hasta cierto punto está bien, pero no como un pretexto, ¿verdad? Para no obedecer a Dios. Aquí es donde yo digo que se me hace honesto cuando alguien dice, no me siento capaz. Creo que ahí yo no puedo opinar, creo que yo ahí no soy muy bueno en esta área. Está bien en reconocer nuestras debilidades, pero Dios, hermanos, puede usarnos así como somos, con todas nuestras debilidades. El Señor entonces ahora, vean la forma en la que le responde a Moisés para contrarrestar esas debilidades, y Él le recuerda algo a Moisés. Dice el versículo 11, Moisés, dime, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién le puso boca a los hombres? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Está bien, tú dices que no te puedes expresar, que eres tartamudo, que no tienes elocuencia. Nada más te recuerdo que el que le puso boca a los hombres fui yo. Y con esto Moisés nuevamente su argumento quedaba sin valor. 12, ahora pues ve, porque yo seré en tu boca. No solamente le recuerda eso, sino que ahora le promete, le dice, te enseñaré lo que hayas de hablar, no te preocupes, ¿no? Como cuando en el Nuevo Testamento nosotros leemos que el Señor dice que cuando venga la persecución sobre los creyentes, no nos preocupemos por qué vamos a argumentar en nuestra defensa. Dice, en ese momento el Espíritu Santo os dirá lo que tienen que decir. No, ustedes no se preocupen, eso es lo que le está diciendo aquí. Y viene la tercera objeción de Moisés. Dios le está diciendo a Moisés, no te preocupes, ¿sí? En esta segunda objeción, no te preocupes, de verdad, tú tranquilo. Mira, yo sé lo que voy a hacer, yo te enseñaré lo que tú hayas de hablar. Pero viene la tercera objeción. ¿Cuál es la tercera objeción? La tercera objeción es, no soy apto. La primera fue, no me creerán y no me van a escuchar. La segunda es, no puedo expresarme, no voy a poder hablar. La tercera es, no soy apto, no me considero capaz, ¿sí? Es eso. Y esta vez dice la Escritura, en el versículo 14, Moisés dice, ay Señor, 13, envía por mano del que has de enviar. Le está diciendo, Señor, yo no me siento apto para esto. 14 dice que Jehová ahora se enoja contra Moisés. ¿No era suficiente? Ya era suficiente, ¿no? Como que ya está bueno. Ya te dije 3 cosas. Yo voy a ir contigo, te van a escuchar y la misión va a ser todo un éxito. No te preocupes, van a salir de Egipto y no van a salir con manos vacías. Todo va a salir bien. Pero Moisés comienza a argumentar a su favor o a poner objeciones, pero llega al punto en el que le dice a Dios, Señor, mejor envía otro, ¿qué te parece?
Mira, yo no me siento apto, creo que no soy el ideal, la persona idónea como para que tú mandes. El Señor se enoja contra Moisés y ahora le dice: mira, Moisés, yo conozco a tu hermano Aarón, ve y lo voy a poner a tu lado. Voy a estar con ustedes, él te va a servir para que tú te expreses. Mira, con la boca de Aarón, con tu mente y con tu corazón, juntos van a ser un buen equipo. Y aquí hay una hermosa enseñanza también para nosotros, porque a veces no nos sentimos aptos, decimos: bueno, en el servicio de la iglesia no me siento capaz. Pero Dios va a usar lo que tú tienes y va a poner a tu lado a alguien más para complementarlo. Y vemos la bondad de Dios. Así es en la iglesia, ¿sí? A veces, y viene la figura de lo que Pablo dice a los corintios cuando habla de la iglesia, que si la mano dice: bueno, porque no soy, si el pie dice: porque no soy mano, pues yo creo que no soy muy útil. Y si algún miembro del cuerpo se queja de lo que es porque quiere ser otra cosa, el Señor dice: no, todos los miembros son útiles en el cuerpo de Cristo, ¿sí? No importa no importa quién seas o cómo seas, Dios puede usar tu vida. Y aquí lo que le está diciendo es: mira, voy a poner a Aarón, él te va a servir de boca. Tú, con el corazón que tienes, con la mente que tienes, y la boca de Aarón se van a complementar para hacer lo que yo me he propuesto. Ese es el propósito de Dios. Dios va a usar a quien tenga que usar. Y el propósito no va a cambiar. Eso lo hemos venido enfatizando semana tras semana. Dice el Señor: yo les enseñaré lo que hayáis de hacer. Moisés quizás no había tenido todavía claro lo que Dios estaba haciendo con él. Dios estaba transformando su vara en un cetro de autoridad. Y sus debilidades las estaba potencializando. Eso es lo que estaba haciendo Dios con Moisés al tenerlo de frente. Porque creo yo que cada vez que llegamos a la presencia de Dios, así personalmente, cuando uno accede a la presencia de Dios, Dios va a hacer algo con nosotros. Dios nos va a decir algo y Dios va a hacer algo en nosotros. Y lo que estaba aquí haciendo Dios era investir de autoridad a Moisés con lo que le estaba diciendo. En nuestro lenguaje diríamos: Moisés, créetela, ¿sí? Como dijo alguien: este es tu momento. Es tu momento. Créetela. Dios lo estaba enviando, Dios lo estaba llenando de autoridad, Dios lo estaba capacitando, porque Dios al que llama también lo capacita. ¿Sí? Dios no llamó a elocuentes oradores para presentar el evangelio. Él llamó a 12 apóstoles, y de los 12 la mayoría eran pescadores. Pero vean lo que hizo Dios. Dios los llamó porque Dios tiene una misión, Dios tenía un propósito. Dios los llamó, Dios los capacitó, Dios los envió, Dios los dotó de poder, Dios transformó sus vidas y el propósito de Dios se cumplió. Y si Dios pudo transformar a esos que envió, ¿por qué Dios no lo haría hoy con nosotros? Si Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Cuál es nuestro pretexto para servir a Dios? ¿Cuál es nuestra objeción? No soy muy apto. Entonces los pescadores sí eran aptos. Moisés, tartamudo, ¿era apto? Pablo o Saulo de Tarso, ¿era apto en su condición? Ninguno es apto en su propia condición. Dios, hermanos, nos hace aptos. ¿Qué es ser apto? Dios nos hace adecuados para la misión, Dios nos hace idóneos para la misión. Dice Colosenses 1:12, porque este texto, al estar estudiando, Dios lo trajo a mi mente. Colosenses 1:12 dice: dando gracias al Padre que nos hizo
aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos. No éramos aptos ni siquiera para participar de la suerte de los santos en luz. No éramos aptos, pero Dios nos hizo aptos. A Moisés Dios lo hizo adecuado o apto para la misión, para el propósito que Dios tenía. Y así, queridos hermanos, quiero concluir en esta tarde noche, diciendo que Dios puede hacernos aptos para el propósito, o nos hace aptos para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No sé cuáles sean nuestras objeciones para servir a Dios, para buscar a Dios, para alabar a Dios, ¿sí? Pero el Señor nos hace aptos. Tú inténtalo, ¿sí? A lo mejor no eres de una voz muy agradable, pero si Dios te invita a cantar, cántale. Dios te va a hacer apto. Dios puede hacer eso con nosotros. Si nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, si Dios hizo apto a Moisés, si Dios hizo apto a Pedro para predicar el Evangelio, yo creo que no tenemos por qué objetar las cosas que Dios nos ha dicho. Tú sirve a Dios, sirvamos al Señor. De verdad, yo al leer este pasaje, al estudiar este pasaje, dije, qué bueno es que Dios nos hace aptos, ¿verdad? Escuchaba yo hace años un predicador que decía, Arturo Cruz Ontiveros, en la radio lo escuchábamos los sábados por las noches, que decía que Dios podía hacer hasta los burros hablar. Y él a veces usaba el pasaje de Balaam y de Balac, esa historia que nosotros conocemos, donde el asna habló. Y en eso se basaba él para decir, Dios puede hacer hasta los burros hablar. ¿Y de nosotros no puede hacer algo Dios? Que el Señor nos haga aptos. Y dice la Escritura, aptos también para toda buena obra. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. El Señor nos llamó, el Señor nos capacita, el Señor nos va a transformar en sus benditas manos y nos hará aptos para toda buena obra. Oremos al Señor. Gracias, Dios, porque tú traes tu palabra a nuestras vidas y siempre, Señor, hay algo que nosotros nos llevamos. Gracias por ese amor con el que tú tratas a nuestras vidas. Perdónanos porque, Señor, en nuestros conceptos humanos muchas veces objetamos tu palabra, la cuestionamos, pero, Señor, queremos que tú nos transformes y que nos hagas esas personas aptas para tu reino. Perdona, Señor, nuestras faltas, la dureza de nuestro corazón. Señor, te rogamos porque tú sigas obrando, confiados en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te damos honra y gloria en esta tarde y te damos gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.